Buenas noches, señores alumnos. Buenas Buenas noches, noches, ingeniero. ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas. Ya, Roy, te estoy viendo que estás cocinando la sopa. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ingeniero, disculpe. Ya, todos. Ya, ¿se observa mi pantalla, señores? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, señores, entonces vamos a iniciar la sesión. Bueno, nuevamente, muy buenas noches con todos. Por favor, señores, les sugiero que apaguen sus micrófonos, apaguen también ¿no? sus cámaras de ustedes y no hagan interrupciones que no vayan al caso. Por ejemplo, que la mamá venga a traer la cena, en fin. ¿Ya? Bueno, señores, vamos a entrar al capítulo 2 y básicamente lo que se trata de Disculpe, este no capítulo. No sé si otros tienen el mismo problema. Se lo escucha retrasado. A ver. No, el audio. Está bien. Yo lo escucho perfectamente. Sí. Tienen que cerrar la plataforma del campus. Ya, Sí, se escucha cerramos bien. la plataforma del campus, ¿ya? También haré lo propio. Ya, ¿cómo está ahora? ¿Está mejor? Sí, Sí, está mejor, ingeniero. Sí, está mejor. Ya, miren, señores, hemos indicado que entren al aula, solamente saluden una sola vez. Terminamos la sesión, el delegado ya seguramente 5 minutos antes me va a recordar que ya estamos sobre la hora, cerramos nuestra sesión y nuevamente ingresamos al aula virtual de la universidad. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, muy bien, señores. Vamos a empezar ahora sí. Les decía que en este capítulo, en este segundo capítulo, la intención es que ustedes tengan conocimiento en qué consiste el método LRFD y se familiaricen con algunos términos propios del curso de puentes. Ya el capítulo 1 se ha dado, digamos, alcances de lo que es la ingeniería de puentes. Entonces, en este panorama, ahora tenemos que centrarnos en las bases que nos van a permitir aplicar todas las consideraciones normativas para el diseño de puentes por el método LRFD. ¿Ya? Entonces, en esta sesión y la próxima, vamos a ver todo lo referente a las cargas y la filosofía de diseño LRFD. Muy bien, en puentes nosotros vamos a clasificar las cargas, ¿ya? En 3. Cargas permanentes, cargas variables y cargas excepcionales. Dentro del grupo de permanentes, ¿ya? Del grupo de permanentes, están todas aquellas cargas que actúan durante la vida útil de la estructura sin mayor variación.
¿ya? En este caso, por ejemplo, en el curso de concreto armado 2 o concreto armado 1, siempre se habló de la carga muerta, ¿ya? Pero en este caso, exclusivo de puentes, si bien es cierto, las cargas permanentes permanecen durante toda la vida útil de la estructura sin variar, se está clasificando en dos, ¿ya? Unas que las vamos a denominar peso propio. Estaríamos hablando acá de todo el peso de los elementos que componen el conjunto estructural portante, ¿ya? Entonces vale decir, ahí tenemos el caso de las vigas del puente, el tablero, ¿no? Los cables del puente colgante, los tirantes del puente colgante, los estribos, pilares, todos esos elementos que de alguna manera son portantes, ¿ya? Entonces, también el reglamento da como referencia para el cálculo de esos pesos algunos pesos específicos para que ustedes puedan calcular, ¿no? En el caso del acero, ¿ya? Tiene un valor de 7.850 kilogramos por metro cúbico. De pronto ahí el concreto armado, ¿ya? En este caso acá tenemos, ¿no? Una variación entre concreto armado y concreto normal, que van variando en el orden de 2.400 a 2.500 kilos por metro cúbico. Nosotros estandarizamos a 2.4, ¿ya? De esta forma estandarizamos ese aspecto. Y lo que tenemos aquí es el asfalto que vamos a utilizar con un valor de 2.25 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Esas variantes ahí. Y bueno, básicamente eso, señores. Ya son algunos casos, ¿no? De peso específico. Y como carga permanente, tenemos el peso muerto también. Y en este caso, básicamente, se refiere a las cargas que actúan en la estructura de manera permanente, pero que no cumplen, ¿ya? Estas no cumplen la función de elemento portante, ¿ya? En el caso del peso propio hablé de estribos, pilares, cables principales, cámaras de anclaje, estribos, pilares, el tablero, la viga del puente, en fin, ¿ya? Son elementos que de alguna manera son el soporte de la estructura, ¿ya? Sin embargo, el peso muerto se refiere a, pues, a aquellos que no cumplen ninguna función estructural. Caso, por ejemplo, el peso de las barandas, el peso del asfalto, peso de postes, peso de veredas, elementos arquitectónicos, ¿ya? Peso del balasto, básicamente tiene que ver esto con los agregados, ¿ya? Peso de los durmientes en el caso de puentes de ferrocarriles y peso de los rieles, ¿ya? Ustedes saben que en un ferrocarril tenemos rieles y hay durmientes, ¿no? Los transversales. Entonces, esos también se consideran como elementos, digamos, sobrepuestos, que no cumplen de alguna manera una función estructural. O sea, si fallan, no hay colapso de la estructura. Otro aspecto dentro del peso de la carga permanente
tenemos el caso de los empujes de tierras. ¿Ya? Los empujes de tierras. Entonces acá tenemos dentro del empuje de tierras el empuje activo, el empuje pasivo, el empuje en reposo. ¿Ya? Esos tres aspectos dentro de lo que es empuje de tierras. Después tenemos lo referente a cargas variables. Dentro de las cargas variables están pues aquellas cargas que siempre van a estar variando. Caso, por ejemplo, el frenado, las sobrecargas según el uso, la fuerza centrífuga, ¿ya? Las cargas durante la construcción, empuje de agua, el sismo, el viento y las variaciones de temperatura. ¿Ya? Dentro de este grupo están esas cargas, ¿no? Van variando constantemente, ¿no? Por ejemplo, el día domingo ocurrió como 3 sismos, todas variaban, ¿no? La intensidad no era la misma. El viento en el norte tiene un valor, en el sur es otro, ¿no? Y en otros países es distinto. Las cargas durante la construcción van variando constantemente, puesto que todos los, digamos, componentes o los elementos que transitan por la construcción no tienen pues un carácter estático o constante. ¿Ya? Van variando constantemente. Dentro de este grupo, como les decía, está el sismo y el viento, ¿no? Básicamente como predominios y estas fuerzas que marqué aquí, frenado y fuerza centrífuga. Otro grupo son las cargas excepcionales. Estas cargas se las caracteriza porque su probabilidad es muy baja de que ocurra. ¿Ya? Acaso tenemos acá colisiones, explosiones, o cualquier otra carga excepcional. Por ejemplo, en las explosiones tenemos, por decir, ¿no? Un barco se estrella sobre un puente, ocurre una explosión, entonces es una carga excepcional. Un incendio es poco probable que ocurra en una estructura tipo puente, pero, por ejemplo, en los años atrás, en la época del Moquegüazo, en el puente Montalvo quemaron llantas. Entonces, una probabilidad, pues, excepcional, pero que ha podido generar el colapso en el puente Montalvo, puesto que su estructura es de acero y el acero es, digamos, débil ante la elevación de temperatura, ¿no? Ante el calor. Ejemplos de cargas variables, el cambio de temperatura, la contracción y deformación plástica del concreto, el CRIF, ¿ya? Es la deformación plástica del concreto. Viento, sismo, empuje de la corriente en el caso de ríos, subpresiones, el impacto, la fuerza centrífuga, frenado, sobrecargas de diseño, cargas durante la construcción y las cargas de los vehículos. Cuando hablamos de sobrecarga de diseño, señores, básicamente la manual de puentes y la AASHTO consideran la sobrecarga HL93.
¿Ya? Con eso nosotros calculamos para el Perú. ¿Ya? Para el Perú. Sin embargo, ¿ya? De acuerdo al reglamento de la ASTO, esto es alternativo, ¿ya? Seguramente dentro de la normativa de los Estados Unidos que está en la propia ASTO, se utiliza estos dos camiones, ¿ya? Alternativos, como son HS20, HS25. Y tomamos en cuenta un camión de diseño, ¿ya? Del tipo HS, pero con variación 20-25, en el cual el primer eje toma un valor P, los dos siguientes toman un valor de 4P, las cargas P están indicadas acá para HS25 454 y para HS20 363. Ahora también tenemos que la distancia del primer eje delantero con el primer eje posterior es A, y la distancia entre los dos ejes posteriores es B. Entonces, acá se está indicando que A siempre va a ser constante, ¿ya? Siempre va a ser constante, y esto, el caso de B, va a ser variable, que va a variar desde 4 a 910. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, para no hacernos problemas, vamos a redondear de 430 a 910. Básicamente esa longitud. Ahora, acá tenemos un ancho, ¿ya? Transversalmente. El camión siempre va a tener 1,80 m entre ejes, entre las llantas de los ejes, porque acá tenemos un eje 1, un eje 2 y un eje 3. Y la distancia de llantas del eje siempre va a ser 1,80 m. Sí, dígame. Sí, señorita. Ingeniero, en la Sí. parte de abajo dice de variable. En la parte de abajo de variable no se mira bien lo que ha escrito. ¿Así? No se Dice nota. 430 a 910, dice. 430 a 910. 439.10. Sí. 4 metros, Ingeniero, 4 metros gracias. 30 a 9.10. ¿Ya? Ya, continuamos. Les decía que el eje, ¿ya? El eje del camión, ¿no? Vamos a resaltar, digamos, acá. Así. Vale 1,80. ¿Ya? 1,80. Siempre acompaña, ¿ya? Siempre acompaña una carga de doble, ¿ya? Que va variando según el tipo de camión. Por ejemplo, para el HS20 tenemos 952 kilos por metro, y para el HS25 1.2 o 1.19 kilos por metro. ¿Ya? Entonces, esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta al momento de usar esos dos camiones. Ojo, ¿ya? Son camiones ya, digamos, normados. Por ejemplo, si hay una consecución de vehículos, ¿ya? De una manera transversal, por
Acá estamos con la barrera de tráfico. Ya estamos con la barrera de tráfico. Seguramente ahí está la vereda, ¿no? La vereda. Hay una distancia V'. V' vale 0,30 para el cálculo de losas. Y 0,60, lo vamos a poner acá, ¿ya? 0,60, ¿ya? 0,60. Para cálculo de otros elementos. Entonces, quiere decir de que va a haber un acercamiento lateral, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle acá, ¿ya? Acercamiento lateral. ¿Ya? Lateral. Acercamiento lateral. Ese acercamiento lateral hacia la barrera de tráfico va a variar del orden de 30 a 60 centímetros. Y la disposición transversal va a ir variando según el número de carril. Entonces acá tenemos el carril 1, esto va a ser para el carril 2, si hubiera un tercero, se colocará. Y en este caso, les indiqué aquí que este valor era una 80, ya acá está un 83, ustedes van a trabajar con metro 80, ¿ya? Metro 80 esto, ¿ya? Metro 80. Metro 80. Y la separación lateral entre camiones va a ser 1.20. 1.20. Y así, ¿ya? 1.80. Y más disposición o más carriles, se colocará un solo camión por cada carril. Ahora, en cuanto a las dimensiones de las llantas, ¿ya? Entendamos que eso es un eje. ¿Ya? Entendamos que eso es un eje. ¿Ya? Eso es un eje. Y lo que nosotros observamos es tan solo una llanta. Sin embargo, sobre una superficie, esta es la llanta. Acá tenemos la superficie. ¿Ya? Hay un contacto. ¿Ya? Hay un contacto aquí. Ese sería el contacto. Y para el caso de los puentes, indica que en la dirección longitudinal, ¿ya? Este punto de contacto lo llama B. ¿Ya? Lo llama B. Y considera que para la llanta posterior es 10 en el sentido longitudinal, estamos hablando así. ¿Ya? Digamos, un eje más por acá. Estamos hablando así. Considera 10. Y para la llanta delantera también 10. En el caso de la otra dimensión, o sea, acá estamos hablando, ¿ya? Acá hablamos. A eso lo vamos a denominar A. A. ¿Ya? Estamos refiriéndonos a este contacto. Y ese contacto para las llantas posteriores va a ser 50 y para la delantera 25, pues que es una llanta nada más. Ya no se olviden esto. ¿Ya? Todo este ancho para la llanta posterior se denomina A y vale 50. En el caso de que solo existe una llanta, como es el eje cero, se coloca una opción de 25.
¿Ya? Entonces acá se indica claramente, ¿no? El ancho de repartición de llantas se considera en sentido transversal al sentido del tráfico vehicular. Y B, la ancho de repartición de llantas se considera en sentido del tráfico vehicular. ¿Ya? Entonces, en el sentido del tráfico vehicular tenemos un contacto muy pequeño que es B y vale 0.1. Y de manera transversal, si es que ese eje delantero vale 25 y mayor vale 50. Muy bien, vamos a entrar ahora a la filosofía LRFD. En este caso, nos explica, ¿no? De la filosofía LRFD. Los países debemos tener en cuenta estados limitados. Vamos a ver estados límites. Los límites, señores, son combinaciones de carga. ¿Ya? Los estados límites son combinaciones. ¿Ya? Son los combos. ¿Ya? Son los combos, los estados límites. Que se especificarán para cumplir los objetivos de ¿ya? No dejando de lado la economía, que está directamente relacionado con la optimización de la sección, la estética que tiene que ver con él, ¿ya? Esto es con el entorno, ¿ya? Y la economía tiene que ver con la optimización de la sección. En este caso sería del tablero. ¿Ya? Del tablero. Optimización de la sección del tablero. ¿Ya? Repito una vez más. Los puentes deben ser diseñados teniendo en cuenta los estados límites, o sea, las combinaciones de carga, que se especificarán para cumplir con los objetivos de constructibilidad, seguridad y serviciabilidad. La serviciabilidad, por si acaso, es pues, la puesta en servicio, ¿no? Y durante su vida útil. La seguridad tiene que ver con el diseño y la constructibilidad tiene que ver con la construcción. Entonces, esas consideraciones, ¿ya? Tienen que ver con una buena inspección, viendo el aspecto económico, que es la optimización de la sección del tablero, y la estética, que el puente esté relacionado con el entorno. Entonces, para ello, la filosofía LRFD plantea la denominada ecuación 1, ¿ya? Que debe cumplirse para todos los efectos de fuerza, que en este caso los efectos de fuerza serían momentos importantes, axiales, torsores. ¿Ya? Son los efectos. Efecto de fuerza, acá estamos hablando de las cargas, ¿no? ¿Ya? La asignación de cargas genera un efecto de carga y los resultados son momentos flectores, fuerzas cortantes, fuerzas axiales, ¿ya? Como en este caso, momentos torsores, ¿ya? Momentos torsores. Esos son los efectos de una carga que se aplica en estructura. Diseño de cargas y resistencias factoradas. Eso es, digamos, el LRFD, ¿ya? L, load, o carga. Resistencia de resistance. F, son factores, factoradas, ¿ya?
o amplificadas. Y D, ¿ya? D tiene que ver con el diseño. ¿Ya? Diseño de cargas y resistencia. ¿Ya? Design, diseño, factor, F, resistance o resistencia, R y L, load o carga. ¿Listo? Entonces, esa famosa ecuación 1, que aún todavía no lo vemos, va a ser presentada luego, ¿ya? Se tiene que cuando las condiciones de carga alcancen su límite, presenta falla. Quiere decir de que esta ecuación 1 no debería ser superada por las acciones de carga. ¿Ya? Entonces, un estado límite es una condición en la que, más allá de la cual un componente estructural, tal como una fundación u otro elemento, deja de cumplir la función para la cual ha sido diseñado. O sea, quiere decir de que si nosotros sobrecargamos una estructura, básicamente esta ecuación 1 estaría generando problemas a la estructura, las fallas, ¿no? Dependiendo de qué fuerzas se esté aplicando. El método del RFD ha sido introducido en la ACI en el año 56, pero no ha incluido ningún factor de resistencia y solo se factoraron las cargas. ¿Ya? Entonces, hasta antes del LRFD, estoy hablando más o menos del año 90, se diseñaba con el método LFD. ¿Ya? LFD. Diseño de cargas factoradas, ¿no? Ya no veía el tema de resistencia. Ahora, el método del RFD tiene a la izquierda un factor de resistencia, phi, que es un factor de reducción de capacidad, y normalmente es menor que 1. ¿Ya? Ese valor de phi es una carga que es un margen de seguridad de la resistencia del elemento. Y los otros factores, tenemos acá factores phi, Q sub i, que lo vamos a entender de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación. Esta es la famosa ecuación 1. ¿Qué relaciona? Indica que la resistencia, ¿ya? La resistencia del elemento es igual a un factor de reducción de capacidad por la resistencia nominal del elemento. ¿Ya? Entonces, básicamente esto es resistencia. ¿Ya? Debe ser mayor o igual al esfuerzo. Esfuerzo en el elemento. En el elemento estructural. ¿Ya? En el elemento estructural. Entonces, resistencia nominal es la resistencia factorada, ¿no? Por un factor de reducción de capacidad. En gamma I, dentro de esta ecuación, ¿ya? Es un factor de carga. ¿Ya? Vamos a ver luego que es un factor de carga. Y sub I es el efecto de la fuerza. O sea, hablamos de momentos cortantes, axiales, torsores. ¿Ya? A eso nos referimos con Q sub I. N son modificadores de carga por ductilidad, redundancia e importancia operativa. ¿Ya? Tiene que ver eso. Sin embargo, estos tres factores
tiene un valor. La ductilidad la vamos a llamar N sub D, la redundancia N sub R, y a importancia operativa la vamos a llamar N sub I, y todo ello siempre debe ser mayor a 0,95. Ya, como hemos indicado, N sub D tiene que ver con la ductilidad, N sub R con la redundancia, N sub I con la importancia operativa. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, esta es la ecuación fundamental del método LRFD. ¿Ya? Esa es la ecuación fundamental. Vamos a hablar de los estados límites. Los estados límite se clasifican en estado límite de servicio, estado límite de fatiga y fractura, estado límite de resistencia, estado límite de evento extremo. Dentro del estado límite de servicio, ¿ya? Vamos a hablar de servicio 1, servicio 2, servicio 3. ¿Para qué se utiliza el estado límite de servicio? Básicamente, se refiere a la restricción sobre esfuerzos, se basa en el diseño sobre esfuerzos permisibles. Acá, básicamente para, llamémosles, para dimensionar. ¿Ya? Para dimensionar. En el caso de los estados límite de fatiga y fractura, vamos a tener fatiga 1 y fatiga 2. Y el diseño consiste en el control de grietas, básicamente. En el caso de los estados límites de resistencia, se tiene desde resistencia 1 hasta resistencia 5. Y este diseño será tomado en cuenta para asegurar resistencia y estabilidad de una estructura durante toda su vida. ¿No? Es básicamente eso. Sin embargo, el estado límite de evento extremo, vamos a tener acá evento extremo 1 y evento extremo 2. Diseño que será tomado en cuenta para asegurar la supervivencia estructural. Entonces, si nosotros diseñamos con estados límites de resistencia, vamos a garantizar resistencia y estabilidad durante su vida útil. ¿Ya? Pero en esa vida útil puede ocurrir eventos extraordinarios y es allí donde nosotros podemos darle mayor seguridad a nuestra estructura según su importancia, pero en este caso para soportar cargas extraordinarias, es decir, vamos a asegurar su supervivencia estructural. Ahora, en el tema de los gamma, o sea, de las, ¿ya? Acá nos vamos a referir a los gamma, siempre siguiendo la ecuación fundamental, que hay un gamma, ¿ya? Ojo que esto es un factor de carga o un factor de amplificación, que varía de acuerdo a los estados límite. Entonces, este cuadro está extraído del manual de puentes, y en el manual de puentes se vio, pues, ¿no? O se va a ver que va a haber una notación de cargas. Cada carga, ¿no? De C, de D, de W, tiene un significado que lo vamos a indicar. Y hay un grupo, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, estas cargas son permanentes.
Acá tenemos las cargas variables. Cargas que tienen que ver con el empuje hidrodinámico del agua, el sismo, hielo y así. Y acá está la columna de estados límites, desde la resistencia 1, 2, 3, 4, 5, los de evento extremo 1 y 2, ¿ya? Estos son estados límites de resistencia, ¿ya? Son este grupo, estados límite de resistencia. Y estos son estado límite de evento extremo. ¿Ya? Evento extremo. Y el otro grupo está conformado por servicio 1, 2 y 3. La anterior norma peruana tenía solo 3 servicios, ahora tiene 4. En el caso de fatiga, se aplicará solamente cargas del tipo variable como la carga viva, el impacto y esta otra carga. Y se incursiona en el caso de fatiga, ya para las mismas cargas, 2 tipos de fatiga. El anterior reglamento solo consideró 1. ¿Listo? Entonces dice, usar esta columna de los indicados en columnas en cada combinación. ¿Qué significa? Que, como les decía, que sigma es un factor de amplificación, ¿ya? Por ejemplo, hay 1,4, 1,7, ¿ya? Es análogo a eso, señores. En puentes también tenemos eso. Por ejemplo, ¿no? Para la carga LL, para un estado límite de resistencia 1, tenemos un factor de 1,75. Para una resistencia 2, 135. Para una resistencia 3, 4, no se incluye. Y para resistencia 5, 1,35. Para otros eventos extremos, se reducen a la mitad o se mantienen. ¿Ya? Entonces, todos estos valores son los valores del factor de amplificación, pero según los estados límite. Ahora, para estas cargas que son permanentes, acá se le está, el reglamento nos indica que tiene un valor gamma P. Y esos gamma P están en la siguiente. ¿Ya? Aquí hay una tabla. Luego vamos a explicar eso. ¿Ya? Repito. Estas son la abreviación, digamos, de que representa cada carga. Y estos son los estados límites. ¿Ya? Estados límites, y estos son los tipos de... ¿Ya? Vamos a poner acá. Tipos de carga. ¿Ya? Estos son los tipos de carga. Acá están las permanentes, las variables y otras cargas. ¿Ya? Entonces, procederemos a explicar primero los estados límite. Y tenemos acá los estados límites de resistencia. Por ejemplo, resistencia 1 es una combinación básica. ¿Ya? Uso vehicular normal y no hay viento. Moquegua utiliza por ejemplo, resistencia 1. Resistencia 2. Combinación de carga relacionada al uso de puente mediante vehículos de diseño especiales, especificados por el propietario de vehículos que permiten la evaluación sin considerar el viento. Por ejemplo, en este caso, algunos puentes se diseñan solamente para un determinado tipo de vehículo. ¿Ya? Por ejemplo, las grandes ciudades tienen viaductos para paso de trenes, para el paso de ómnibus especiales o camiones especiales. Entonces, se utilizaría ese estado límite.
¿ya? Entonces son los vehículos de diseño especiales, ¿ya? En cuanto a la resistencia 3, bueno, en el caso 1 y 2 no se considera viento, por si acaso. Y en el caso de la resistencia 3, del estado límite de resistencia 3, se refiere básicamente cuando el viento, ¿ya?, está expuesto, el puente está expuesto a una velocidad mayor de 90 kilómetros por hora. Básicamente, el estado límite de resistencia 3 se utilizará cuando tengamos puentes colgantes, puentes atirantados. Son los puentes más susceptibles a fallar por viento que por sismo. Resistencia 4 tiene que ver con relaciones muy altas de las condiciones de carga muerta a la vía, o sea, carga muerta es mucho mayor que la carga viva. Ya, por ejemplo, significa que de repente, no de repente, sino la superestructura por luz o por salvar una luz va a tener dimensiones muy gigantes para un paso de vehículo liviano. Entonces ahí hay que tener en cuenta que la carga viva, ya en este caso la carga viva, carga viva, va a ser muy despreciable, ¿ya? Como para considerarlo como un factor. Y la resistencia 5 tiene que ver con situaciones normales cuando la velocidad del viento se mantiene por los 90 kilómetros por hora. En cuanto a los estados límites de evento extremo, vamos a explicar el caso del evento extremo 1 y extremo 2. En el caso de extremo 1, básicamente estamos hablando de con una intervención del sismo. ¿Ya? Y en evento 2, ¿ya?, en evento extremo 2, cuando tenemos cargas de hielo, colisión de vehículos, barcos, eventos hidráulicos, ¿ya? Básicamente en ese aspecto. En el caso de evento extremo 2, ¿ya? Evento extremo 2 ya hemos indicado, ¿ya? Este es el evento extremo 2 que explicamos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a los servicios, servicio 1, servicio 2, servicio 3, servicio 4. El servicio 1, obviamente, se refiere o es utilizado para el control de deflexiones en estructuras metálicas enterradas o revestimiento de túneles o tubos termoplásticos, ¿ya? Elementos enterrados. Servicio 2, para controlar la afluencia de las estructuras de acero, por ejemplo. Y servicio 3, básicamente, está relacionada al control de grietas cuando se aplica tensiones y la estructura se completa pretensada. Y la combinación 4 tiene que ver también con el control de grietas. Finalmente, fatiga 1, ¿ya?, tiene que ver con los casos de fractura en la estructura. Y fatiga 2 tiene que ver el aspecto de la fatiga durante la vida útil de la estructura. Acá en la tabla
en esta tabla, combinaciones de cargas y factores, ¿ya? En estas cargas permanentes, se observa un gamma P. Entonces, cuando hay gamma P, nos invita a ver esta tabla. Y tenemos un valor máximo y mínimo. Nosotros utilizaremos el valor máximo. Por ejemplo, para las cargas tipo DC, vamos a tener un valor de 1.25. Para DC, 1.50. ¿Ya? 1.50. Estas cargas, bueno, si es que se utiliza pilotes, irá variando. Es el orden de 1.05, 1.25, 1.40. No es nuestro caso. DW, ¿ya? DW será 1.5, caso de cargas de superficie de rodadura y accesorios en el puente, ¿ya? Tiene un valor de 1.5. Ojo que aquí, en lo que es DC, señores, estado límite de resistencia 4 se va a utilizar 1.5. Expresamos resistencia 4, ¿ya? Tiene que ver con la carga muerta, es mucho mayor con la carga respecto a la carga viva. O sea, cuando nuestra estructura tiene una sección muy robusta para carga viva pequeña, entonces hay que tomarle interés en el factor, ¿ya? En el factor, caso por ejemplo, 1.5, ¿ya? Solamente para el caso de resistencia 4. Y así tenemos fuerzas de frenado, fuerzas de empuje, en fin, donde la tabla anterior indique, se le coloca o adopta los valores. En este caso, considera una nomenclatura para diferentes tipos de carga. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer bastante uso a esta carga. La famosa carga DC, que tiene que ver con la carga muerta de componentes estructurales y no estructurales, ¿no? Estructurales y no estructurales. Dentro del grupo de cargas de W, que también vamos a utilizar, carga muerta de superficie de rodadura y dispositivos auxiliares. Cargas de empuje, bueno, cargas, ¿no? El empuje vertical, otros aspectos como, bueno, estas son cargas permanentes. Y dentro de las cargas transitorias, vamos a tener cargas de explosión, frenado, centrífuga, choque vehicular, fuerte choque barcos, sismo, fricción, carga de hielo, carga viva vehicular, impacto. Y así. Vamos a tener una serie de cargas que van a estar denotados por dos letras mayúsculas. Muy bien. ¿No? Entonces ya entendemos qué es el estado límite y sus factores. Ahora, el factor phi que está dentro de la ecuación 1, básicamente les indiqué que era un factor de reducción de capacidad de los diferentes elementos. Según esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Si tenemos esfuerzos de flexión o tensión, se aplicará un factor de 0,9, un factor phi. ¿Ya? Un factor phi. Flexión y tracción de concreto preesforzado 1. Corte y torsión 0,9. Compresión axial con espilares o estribos va variando de 0,5 a 0,9. Aplastamiento del concreto 0,7. Estos serían valores para el estado límite de resistencia. Y para los otros estados límites, phi va a ser 1. O sea, se va
aparentemente hacer una comparación al límite. Ahora, los modificadores de carga son 3. Ductilidad. Y acá le vamos a dar un valor, por ejemplo. 1,05 para componentes y conexiones no dúctiles, 1,05. O sea, elementos muy rígidos. Y para componentes y conexiones dúctiles se tomará un valor de 0,95. Entonces hay que analizar cómo diseñamos el puente. ¿Ya? Entonces, esto básicamente para los estados límites de servicio del 1 al 5. Para los demás estados límites, el valor de ND es 1. ¿Ya? Entonces, repito, ND va a ser igual, valor frío, ¿no? 1,05 o 0,95. ¿Ya? Básicamente tienes que ver si su componente es dúctil o no dúctil, básicamente. Si son dúctiles, tienen un valor menor, y si no son, tienen un valor de 1,05. Ahora, veamos el aspecto de la redundancia. De la misma forma, para el estado límite de resistencia, cualquiera del 1 al 5, para miembros no redundantes será 1,05, para miembros redundantes 0,95. Acá básicamente se refiere a elementos portantes, ¿no? Portantes. Y los miembros redundantes básicamente se refieren a elementos no portantes. ¿Ya? Entonces, NR adoptaría un valor de 1,05. ¿Ya? Es un valor frío también, es un valor constante, digamos, preestablecido para dúctil y no dúctil. Y para los demás estados límites, señores, sea redundante o no redundante, vamos a utilizar un valor de 1, o sea, no va a incrementar los esfuerzos. Cuando hablamos de redundancia, nos referimos a lo siguiente. ¿Ya? Aquellos elementos y componentes cuya causa colapsar, ¿ya? Entonces, no redundante van a ser todos los elementos portantes, cables, estrios, pilares, el tablero, ¿ya? Todo elemento estructural portante, esos van a ser denominados elementos no redundantes. Y los otros elementos que no son estructurales o portantes tendrán otro valor, ¿ya? Tendrán otro valor. Entonces, con ello, los modificadores de carga van a tener los valores que hemos indicado, ¿no? ¿Ya? Estos valores. Importancia operativa, NI. Importancia operativa. Cuando son de importancia, 1,05. O sea, me aseguro. ¿Ya? Y los otros estados límites, 1.
Familiaricémonos con el camión de la sobrecarga HL93. Ya, en este caso tenemos el camión de diseño y el tándem de diseño. El camión de diseño, ya como anteriormente les repetía, tiene valores de 430 y de 430 a 910 le indiqué, pero acá indica 9 metros. ¿Ya? Entonces de 430 a 9 metros varía la distancia del primer eje posterior al último eje posterior y el eje delantero al primer eje posterior, 430. De todas maneras, se vuelve a recalcar que la distancia entre llantas del eje es 1,80 y que no puede haber un acercamiento mucho menor que el rango de 30 a 60 respecto de la vereda. La respuesta a la vereda. El tándem de diseño es un vehículo especial básicamente para puentes de poca luz, ya menores a 12 metros. Ahí es donde este vehículo va a ocasionar el mayor efecto. Ya no olvidándonos que la distancia entre ejes es 1,80 y entre vehículos 1,20. Entonces, estos camiones, ¿ya? El camión va con una sobrecarga, el tándem va con una sobrecarga. No todos, ¿ya? Todos bueno, en este caso el camión se aplica con una sobrecarga, el tándem con una sobrecarga. ¿Y cuál es esa sobrecarga? Así. O sea, repito, si yo calculo un efecto momento, por decir, con el camión, debo sumarle o asociarle el valor por sobrecarga. De la misma forma, el tándem tengo que asociarlo con de la sobrecarga. Sin embargo, no puede mezclar camión y tándem. El camión actúa independiente con la sobrecarga. El tándem actúa de manera independiente con la sobrecarga. Entonces, como el camión actúa con la sobrecarga, tendrá un valor. Y el tándem tendrá otro valor como efecto. ¿Ya? O sea, sacamos los esfuerzos con el tándem y le sumamos la sobrecarga, tendrá un efecto 1. El camión asociado al otro valor de la sobrecarga tendrá otro efecto. Entonces, en los efectos se consigue el mayor para aplicación de nuestra ecuación fundamental. Esta sobrecarga es 970 kilos o 0.97 gramos por cubio. ¿Ya? Entonces, o es el camión o el tándem para que nos indique un valor, pero ya se les indicó. Para luces mayores de 6 metros es mejor el camión, y para luces menores, en este caso, para la combinación, ¿no? ¿Ya? Digamos acá, el camión de diseño o el tándem actúan individualmente. Tengo el puente y lo analizo con el camión. El camión me botará momentos, efectos, me va a botar un valor. Luego saco el camión y coloco el tándem. También me dará efectos. Y de esos efectos, alguien tiene que ser crítico. Y ese valor crítico va a estar dado por el camión o el tándem. ¿Ya? Entonces, el tándem básicamente para luces menores iguales a 12 metros. Y el camión para luces mayores
a los 12 metros. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Si tú tienes o analizas luces menores a 12 metros, es mejor colocar el tándem. Y si las luces son mayores a 12 metros, es mejor trabajar con un camión. Y una vez hallados los efectos con esos camiones, le sumamos el efecto de la sobrecarga. Y esa sobrecarga, repito una vez más, tiene ese valor. Ya es distribuido. Ahora, en el tema del número de carriles, ¿ya? Se va a tener que afectar por factores, por ejemplo. Si tenemos vías con un carril, vamos a tener que amplificar los efectos. Si tenemos 2 carriles, mantenemos el efecto. Si tenemos 3, reducimos al 85%. Y si es mayor que 3, de manera constante, reduciremos con un valor de 0,65. Ahora, otras cargas, ¿ya? Otras cargas que están incluidas como parte de los puentes, del análisis de puentes, tenemos el impacto, ¿ya? Nosotros vamos a considerar un valor de 33%. Básicamente, lo siguiente, miren, ¿no? Vamos a tener un momento, digamos, ¿no? Momento de carga más impacto, así lo vamos a llamar. O sea, IM va a ser igual. Ya, este es 2 L's, LL. Va a ser igual a 1.33 este valor por momento LL. ¿Ya? Entonces, ese valor ya incluiría el impacto. Considero el momento de impacto va a ser igual al 0.33 de MLL, o sea, el 33%, ¿no? Que sumado al momento por carga móvil, harían los 1.33 veces MLL. Ya, entonces eso ya, cuando se realicen ejercicios, vamos a tenerlo de manera más clara. Otra fuerza muy utilizada es la fuerza de frenado. En este caso, ya, será igual al 25% de las cargas verticales de los camiones, o el 5% camión o tándem de diseño más la carga repartida. Esta fuerza se aplica rasante. Esto también lo vamos a explicar con ejercicios. Algo curioso aquí, con respecto al frenado. Dice, la fuerza de frenado se deberá ubicar en todos los carriles de diseño que se consideran cargados de acuerdo al artículo 24321 de la AST, del manual y la 3.611 de la AST, y que transportan tráfico en la misma dirección. Se asumirá que estas fuerzas actúan horizontalmente a unos 80 sobre la superficie de la calzada. En cualquiera de las direcciones longitudinales, parabólicas, sólidas extremas, todos los carriles de diseño deberán estar cargados simultáneamente. Si prevé que en el futuro puede tener tráfico exclusivamente en una dirección. Ya, acá quiero aclarar algún aspecto, miren. La fuerza de frenado, ¿ya? Digamos que este es el puente. Ahí está el tablero, ¿ya? La fuerza de frenado se aplica respecto al tablero a 1,80 m y le damos el valor de R. ¿Ya? Básicamente eso, señores. La fuerza centrífuga es otra carga que interviene en el caso de puentes curvos. ¿Ya? Puentes curvos, más que todo. ¿Ya? La centrífuga reemplaza la fuerza de frenado cuando el trazo es curvo. ¿Ya? Reemplaza. Y se toman valores, la velocidad de diseño, factor F,
la aceleración de la gravedad y el radio de curvatura de la vía con la cual ha sido diseñada. Bueno, o sea, por ejemplo, ustedes han visto en radios mínimos, según la norma, según la DG 2013, si no me equivoco, diseño geométrico de carreteras. Ahí les hablan de radios mínimos, entonces ese radio se entiende que es pues, del trazo curvo del puente, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, así sería, ¿no? Del caso de la fuerza centrífuga. Ahora, un aspecto importante es que la fuerza centrífuga se desprecia la carga del carril, sobrecarga distribuida. O sea, yo les he dicho, camión más sobrecarga. O tándem más sobrecarga. Es que estamos en curvo, sobrecarga no va. O es camión o es tándem, pero nunca los dos a la vez. O sea, el camión actúa con la sobrecarga. El tándem actúa con la sobrecarga de manera independiente. Pero cuando exista la fuerza centrífuga, actuará el camión o el tándem individualmente y ya no se considera la sobrecarga. En el caso de la fuerza o el cálculo de la fuerza centrífuga. Presión de agua en movimiento. Esto se va a ver en pilares. ¿Ya? Tiene que ver con el empuje hidrodinámico del agua. Bien, señores, sé que esta parte de hoy día, para muchos, si es que es nuevo, para muchos es nuevo, ¿ya? Pero esos son, digamos, los alcances generales del método del RFD y las cargas y su nomenclatura, y cuándo se tiene que analizar para alguna situación o para otra. ¿Ya? Es un tema no complicado, pero hay que familiarizarse. Seguramente cuando se realice el ejercicio van a tener un panorama claro de lo que estamos hablando, porque vamos a utilizar todas esas tablitas, algunos valores, fórmulas, el cálculo de las diferentes fuerzas que intervienen en un puente. Bien, señores, de esta forma la sesión de hoy día ha terminado. Ya nos vemos la siguiente clase. Estaremos viendo aspectos relacionados al cálculo de los efectos debido a las cargas. ¿Ya? Explicaremos unos ejemplos de tal manera que estemos preparados para realizar nuestros diseños o al menos calcular los efectos para que se pueda diseñar nuestra superestructura. Bien, señores, termino de esta forma la sesión. Muy buenas noches. Te invito a que